Hola, ¿cómo están? En este punto abordaremos los fundamentos existenciales de la entrevista clínica, centrados en comprender cómo la persona vive y da sentido a su experiencia. También exploraremos la escucha, la empatía, la presencia terapéutica, que es sumamente importante, y algunas estrategias de intervención desde una mirada humana y comprensiva. Este proceso de entrevista implica atender, describir, vivenciar y comprender como una totalidad tres aspectos básicos presentes en las vivencias de los seres humanos, que serían el qué, el cómo y el para qué. Y esto va funcionando como siempre decimos, ¿verdad? Como un engranaje, no es que aparecen así por separado. En una frase puede aparecer todo esto. Por supuesto que por didáctica vamos a estar analizando una a una, pero en la práctica, en la realidad, en un relato puede aparecer el qué, el cómo, el para qué, y eso hay que analizarlo por separado. Pero nosotros de alguna manera guiamos el análisis a través de las preguntas que vamos a hacer. Debemos atender a aquellos valores, significados que la persona pretende intencionalmente afirmar o defender en su experiencia práctica y cotidiana. Aquí se trabaja y se atiende el qué de la experiencia y el terapeuta guía su análisis a partir de ciertas preguntas como la que tenemos de ejemplo. Estas preguntas apuntan al descubrimiento, a que la persona pueda darse cuenta, pueda descubrir qué es lo que quiere afirmar, qué es lo que quiere mantener. Supongamos, por ejemplo, en una relación de pareja que están en conflicto, si no saben si se van a separar o no. Entonces, ¿qué los mantiene? Entonces eso probablemente lo descubriría, ¿verdad? No es por qué no se separan. Acuérdense que la pregunta por qué apuntan a la explicación, y acá lo que nosotros queremos justamente es describir cómo está vivenciando esa persona esa situación en la cual está. Eso es sumamente importante. Esa es la base del análisis existencial. Vamos a las preguntas de ejemplo que nos da el material. ¿Cuáles son los valores en los que se halla centrada esta persona? Volvemos a repetir que los valores pueden ser creencias, como por ejemplo puede ser 15 años de estar en una relación, uno ya no debe separarse. Por ejemplo, ¿qué pretende afirmar esta persona en su experiencia cotidiana? ¿Qué es lo que quiere mantener? Nuestro texto, si mal no recuerdo, es de origen brasilero, se tradujo obviamente del portugués al español, y por eso estas preguntas, si vamos a llevar a la práctica, es sumamente importante actualizar en el sentido de la culturalización, es decir, hacerlo en español paraguayo. ¿Cuál es la intención de esta persona al afirmar este o aquel valor? ¿Para qué querés quedar en la relación? ¿Se dan cuenta? Ahí cambia un poco. ¿Qué siente esta persona en determinada situación? ¿Cuántas veces hemos preguntado esto en las clases presenciales, virtuales, en los encuentros que tengamos? ¿Cómo te sentís en este momento? ¿Cómo te sentís en esta situación? ¿Cuál es su deseo y capacidad para el cambio? ¿Quiere cambiar la persona? Abordar si la persona tiene interés de cambio. Simultáneamente es necesario interrogarse a sí mismo y al paciente respecto a la forma concreta y particular en que este último está vivenciando y autoafirmando los valores, significados en los que se haya centrado interiormente. Aquí se trabaja el cómo de la experiencia. Nótese que se habla en forma presente continuo y o gerundio. Estoy vivenciando, te estás impidiendo, te está doliendo, estás enfrentando o expresando, lo cual se sustenta en el hecho de que el cómo se vivencia en el aquí y ahora. ¿Cómo estás viviendo esta situación? Por ejemplo, ¿verdad? En una constante experiencia presente que se convierte y se transforma en futuro. El aquí y el ahora, si lo vamos a analizar finamente,
prácticamente va sucediendo, va cambiando, pero casi al instante, ¿verdad? Cuando empecé la grabación del video ya es pasado. Luego el presente y el futuro no son tiempos distintos que hacen parte de experiencias distintas, sino que hacen parte de un tiempo continuo en el cual el futuro se crea permanentemente en y desde el presente. Al tener claridad descriptiva y comprensiva del qué y el cómo de la experiencia, podemos vislumbrar hacia dónde apunta, se dirige u orienta a la persona experiencialmente. O sea que de alguna manera vamos a darnos cuenta hacia dónde quiere ir, qué quiere hacer, quiere quedarse en esa situación, cómo lo quiere hacer, quiere ejecutar algún cambio, o vino simplemente de alguna manera como que a contar nomás. Todo eso nosotros vamos a darnos cuenta. Atender al sentido que la persona obtiene o puede obtener, crea o busca a partir de la forma en que vivencia la afirmación de sus valores centrado. ¿Para qué? El sentido, para saber el sentido de las cosas, tengo que preguntarme el para qué. Pregúntense ustedes, ¿para qué están viendo este video? ¿Para qué están escuchando? ¿Para qué están leyendo? ¿Para qué están estudiando? ¿Para qué están en la facultad? Se trabaja y atiende directamente el para qué de la experiencia, lo cual nos pone en contacto con las intenciones y propósitos experienciales de la persona, clarificando su orientación vital, aquello donde desea llegar y la dirección que da a sus decisiones. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué me voy a ir? ¿Me voy a quedar? ¿Para qué tomo un curso? ¿Para qué me muevo? ¿Para qué compro? ¿Para qué todo? Porque la intención es lo que le va a dar validez al comportamiento que estoy haciendo. Es decir, es mi comportamiento. Yo estoy actuando desde mi centro, no desde lo que me exigen, exceptuando el trabajo, ¿verdad? Estos tres niveles de experiencia implicados en la comprensión de la intencionalidad de una persona enfatizan trabajar mucho más directa y profundamente el proceso experiencial del paciente antes que el mismo contenido de su experiencia. Es decir, la intencionalidad es lo que vamos a trabajar. Entonces, ese proceso, el contenido de su experiencia, ¿qué hay en su experiencia? El qué, el cómo, el para qué. Eso es lo que hay. Eso es lo que debemos trabajar. El qué ya leímos, valores centrados que guían y orientan la experiencia cotidiana. El cómo son las vivencias y autoafirmación de los valores centrado en la forma subjetiva y particular en que se crean, se mantienen o se desarrollan. Y el para qué es el sentido. O sea que todo esto forma parte de la intención y que nosotros tenemos que trabajar. Todo terapeuta, para que pueda realizar una buena entrevista, debe desarrollar varios saberes, entre los cuales destacamos o cualidades que tenemos que desarrollar. El saber escuchar, pero sabemos que si no sabemos escuchar, se va a complicar nuestro trabajo. Pero vamos a leer qué dice el texto. Se refiere a la capacidad del terapeuta para permitirse a sí mismo atender a lo que es importante y significativo para el paciente. Esto ya está sonando como empatía, ¿verdad? Sin dejarse distraer u obstaculizar por las propias reacciones personales o prejuicios teóricos. Mi teoría dice esto y yo le quiero ubicar a la persona dentro de la teoría. La teoría que tenemos todo es una base que tenemos justamente para darnos de alguna manera orientación a cómo ir abordando el tema. Pero no le voy a ubicar en este momento a la persona dentro de lo que es la teoría, el famoso encajar, ¿verdad? Es muy importante que el terapeuta tenga claro teórica y experiencialmente cuáles son sus valores centrados y la forma en que los vivencia y afirma, preserva en la vida cotidiana para, de esta forma, no confundir lo que es propio de su experiencia con lo que experiencialmente es específico del paciente. Vuelvo a repetir que esta es la parte complicada de nuestro trabajo. En videos anteriores ya mencionamos más o menos esto. La intencionalidad que nosotros trabajamos con el paciente también tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Qué quiero? ¿Para qué quiero?
cómo quiero. Todo eso yo tengo que tener en cuenta y por sobre todas las cosas, no mezclar. Ahí entra lo que llamamos comúnmente identificación. Me identifico con el paciente, entonces, bueno, lloremos juntos, ¿verdad? Y eso no es terapéutico, eso lo podemos hacer con un amigo, con una amiga. El proceso psicoterapéutico obviamente tiene una base teórica, una formación profesional, es diferente. Saber crear empatía se refiere a la capacidad por parte del terapeuta para permitirse cuestionar e indagar la experiencia del paciente, su intencionalidad y sentido a partir de aquello que ha escuchado y acogido experiencialmente. Fíjense que la empatía es una capacidad, no es que yo me tengo que autoobligar y tengo que ser empático, tengo que escuchar, tengo que quedarme. No, es una capacidad que uno va desarrollando y creo que acá fundamentalmente importante, como siempre, va a ser la práctica. De esta forma, el concepto de empatía no se entiende en su sentido coloquial, sino que se utiliza para resaltar el hecho de atender a la experiencia inmediata del paciente. El sentido coloquial de la empatía es ponete en el zapato del otro, ponete en el lugar del otro. No me estoy poniendo en el lugar del otro. Me estoy acercando objetivamente a la subjetividad del paciente. Eso es lo que estoy haciendo. No pierdo mi objetividad. ¿En qué baso mi objetividad? En la teoría de base que tengo, en la formación que tengo y en el profesionalismo que tengo. Por lo tanto, objetivamente me acerco a la subjetividad del paciente. Eso es lo que estamos haciendo a través de la empatía. De forma tal que el terapeuta pueda captar y situarse en y desde la orientación y movimiento afectivo del paciente. Esto también lo vamos a leer otra vez con Roger, que una de las capacidades que tenemos los terapeutas y en donde radica justamente la delicadeza de nuestro trabajo, que entramos, o por lo menos desde este modelo, nos acercamos al mundo perceptual privado. Saber acoger, recibir, implica un alto nivel de receptividad a las experiencias que el paciente está vivenciando, lo cual implica desarrollar cierta tonalidad afectiva con dicha experiencia. O sea que tampoco somos piedra en ese sentido. No voy a saltar a abrazarle, no me voy a poner a llorar, pero sí voy a manifestar cierto agrado o de alguna manera de cómo estoy sintiendo, recibiendo lo que me está diciendo. De hecho, puedo decirle, siento que al hablar de este tema como que te pones un poco más tensa o está más triste, todo eso le puedo decir. Ser receptivo a otro ser humano, quien está luchando por encontrar una forma de vivir, significa estar presente, estar abierto experiencialmente. El terapeuta, la terapeuta está abierta experiencialmente a recibir ¿qué cosa? La experiencia, lo que está contando el paciente. Y lo recibimos también en el cuerpo. Por eso nos movemos en el sillón, nos tensamos, miramos, de repente cambiamos nuestra expresión. Todo eso hacemos. Muchas veces no nos damos cuenta nomás, pero sí hacemos todo eso porque estamos recibiendo a través de los oídos, a través de los ojos y otros sentidos, lo que está diciendo la persona. Lo sentimos en el cuerpo y nos movilizamos. Por eso es importante que nosotros mismos como terapeutas estemos en contacto con nosotros mismos. ¿Qué reacciones me está produciendo lo que estoy escuchando? Escuchar con amor y recibir aquello que se manifieste o aparezca en la conciencia de la otra persona. El amor tiene que ver con el hecho del respeto, la responsabilidad, todo eso. No estamos hablando acá de engancharse emocionalmente con el paciente. Saber acoger es convidar al otro para que sea él mismo sintiéndose a gusto en nuestra presencia, en los gestos, en la mirada, en los movimientos y en las palabras expresamos esta invitación. Y qué gusto cuando nos damos cuenta que el paciente o la paciente realmente se siente a gusto con o en nuestra presencia. Y hablando de presencia, 4 estrategias de intervención experiencial. Número 1, por supuesto, la presencia. Si bien la teoría va a apuntar a muchas cosas, la presencia del terapeuta es importante. Y cada uno de nosotros vamos a adoptar una imagen. Si bien la carrera, la profesión puede darnos una imagen, al fin y al cabo somos seres
independientes, y bueno, elegimos para nuestra imagen. Y nuestra imagen se refleja también a través de nuestra vestimenta. Pero eso va a ser elección de cada uno. Y no se olviden que nuestro trabajo, ¿en qué radica la delicadeza de nuestro trabajo? A ver si responden. En que entramos en el mundo perceptual privado del paciente. Eso es lo más privado, lo más sagrado, por así decirlo, que tiene el paciente, es lo que nos va a contar. Entonces, nosotros somos como, digamos, como un recipiente en donde viene y deposita eso. El recipiente tiene que estar arreglado, tiene que estar limpio, de alguna manera, haciendo un poco analogía, ¿verdad? Entonces, la presencia sí tiene que ver y es importante. Piensen ustedes en sus terapeutas, les recibe desaliñado, ¿cómo se van a sentir? Y así nomás. La presencia, el terapeuta podría indagar acerca de la forma como la experiencia que el paciente está comentando es reflejada, expresada y sentida en el propio cuerpo del terapeuta. Es lo que dijimos hace rato. Todo lo que dice el paciente, el terapeuta lo recibe en su cuerpo. Y para eso tengo que estar consciente, darme cuenta. De esta forma, las intervenciones o preguntas que se deben hacer apuntan a reflejar explícita y conscientemente la experiencia del paciente de forma tal que éste pueda sentirse comprendido y en confianza para continuar indagando sobre su experiencia, al tiempo que el terapeuta va recibiendo constante retroalimentación por parte del paciente para saber si la forma en que lo está captando es acorde con el sentido en que éste le da a su propia experiencia. Las preguntas que nosotros hacemos, no lo hacemos sencillamente por curiosidad, lo estamos haciendo justamente aparte de movilizar de alguna manera a que el paciente empiece a darse cuenta. Estamos haciendo para generar confianza y empatía. El invocar lo actual se refiere al hecho de atender a aquello que el paciente está vivenciando en la forma particular de relacionarse consigo mismo a partir de su relación con el terapeuta. De esta manera, algunas preguntas importantes que surgen en y desde esta estrategia ante una experiencia difícil de afrontar para el paciente podrían ser estas. ¿Qué es lo que más te importa en este momento cuando estás comentando esta experiencia? ¿Podrías darme un ejemplo de tu vida diaria que ilustre esto que me estás contando? A veces el paciente cuenta, habla muchísimo, entonces le pedimos un poco ese ejemplo para que nosotros también podamos entender de qué está hablando. ¿Cómo te sientes al afirmar eso? Vivificar y confrontar las resistencias. El terapeuta trata de captar la forma en que el paciente evita desarrollar o bloquear su potencialidad para no enfrentar los distintos limitantes y posibilidades presentes evidenciadas en la vida cotidiana. De esta forma, las intervenciones o preguntas orientadoras que pueden realizar desde esta estrategia experiencial buscan vivificar la resistencia y se pueden ubicar a partir de su intención. Hay que tener en cuenta también que el paciente muchas veces dice directamente: de este tema no quiero hablar, y en esa situación hay que respetar, porque cada ser humano tenemos nuestro ritmo. No forzar la situación, por algo no puede en ese momento. Una cosa es no querer. Con la experiencia que llegamos a tener, vamos a darnos cuenta que la persona no quiere hablar o no puede. O si es que no nos damos cuenta, le podemos preguntar. Así, si se pretende retroalimentar al paciente respecto a su actitud evitativa o defensiva, se puede decir: parece estar distraído ahora que tocamos este tema o siempre que tocamos este punto de tu experiencia. Hacemos notar de que al hablar de este punto se distrae, mira a otro lado, toca su mano o cambia de tema. Pareces tender a querer cambiar el tema, es lo que dijimos también, ¿verdad? Este problema parece ser realmente importante, pero difícil para ti. Resaltamos la importancia del problema, pero también aclaramos un poco de que es difícil para la persona. Puede responder un sí. Ahí entonces seguimos con el análisis. ¿Qué parte del problema o qué aspecto del problema te resulta difícil? Creación de sentido. El terapeuta trata de comprender la intencionalidad del paciente a partir de sus valores centrados y del movimiento y disposición afectiva de este ante las distintas situaciones de la vida cotidiana.
Así se procura atender a la función experiencial que tiene para el paciente el afirmar o preservar su intencionalidad y sentido. Pareces estar emocionado por estar en esa situación y poder hacer todo lo que no has podido hacer en meses anteriores. Se dan cuenta, lo que busca es que sienta lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que le gusta. Al parecer estás listo y dispuesto para superar tu temor al compromiso y casarte con tu novia. Siento que estás empezando a perder el interés por este tipo de compromisos que encuentras sin sentido para dedicarte un poco más a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Aparentemente parece que son palabras del terapeuta, pero todo refleja a lo que el paciente dijo en algún momento dado y uno es como decirle, te siento triste, te siento feliz. Es como decirle de esa manera, ¿verdad? No es que le estamos poniendo palabras en su boca. Un punto central que se debe tener en cuenta al momento de realizar una intervención con la que se busca que el paciente se preocupe por dilucidar y crear un sentido a su experiencia cotidiana es implicar las sensaciones corporales sentidas ante una determinada situación como puerta de entrada para acceder a la propia experiencia y su sentido. Como dijimos hace rato, siento que al hablar de este tema como que tensás un poco la mano, el ceño está fruncido y todo ese tema, llamo la atención a ver qué me está indicando la fenomenología. Así la experiencia y la situación en que se encuentre la persona estarían vinculadas a partir de la experiencia vivenciada corporalmente por esta. Lo que cuenta experiencialmente no es el porqué de un sentido, sino el qué. Así las intervenciones o preguntas que se deben apuntar a la descripción de lo que se siente y a cómo se siente aquello que se está vivenciando en el momento presente. La entrevista clínica desde una perspectiva existencial es más que una técnica de evaluación. Constituye un encuentro humano orientado a comprender la experiencia del paciente en el aquí y ahora. ¿Cómo hacemos esto? A través de intervenciones experienciales, el terapeuta favorece la toma de conciencia, el reconocimiento de las resistencias y la apertura a nuevas posibilidades de cambio. Promueve una escucha auténtica y una relación terapéutica significativa, favorece la conciencia emocional, corporal y relacional del paciente. Permite identificar y trabajar las resistencias presentes en la experiencia. Asimismo, orienta el proceso hacia una mayor responsabilidad, sentido, transformación personal. Qué interesante nuestro trabajo, ¿eh? A modo de concluir un poco este punto y agradecerle haber llegado hasta el final del video y como siempre les pido, por favor, no se olviden de suscribir. Muchas gracias.